Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaremos sobre Steven Avery. ¿Qué harías si el día de mañana tú fueras encarcelado por años por algo que no hiciste? Este tema muchos ya lo han de conocer, y es que en las últimas décadas se han vuelto famosos los casos donde muchos supuestos prisioneros o más bien chivos expiatorios han pagado por crímenes de otras personas. Steven Avery, nacido el 9 de julio de 1962, es un hombre estadounidense del condado de Manitowoc, Wisconsin, que pasó 18 años en prisión por una errónea e injustificada condena por agresión sexual en 1985. Al pobre hombre se le acusó de un abuso sexual del cual nunca fue parte, obligándolo a estar entre rejas 18 años de su vida y liberado el 11 de septiembre del 2003. El caso de este hombre demuestra la impunidad que no solo se vive en países del tercer mundo. También existen casos iguales en países del primer mundo. Muy diferente es que los tapan los gobiernos con mayor poder. Steven no se conoce mucho de su historia en internet, solo se habla del caso. Fue muy sonado gracias a una serie de Netflix llamada Máquina Murderer. Como se ve el caso, los abogados y otras personas piensan en una extraña corrupción pero muy grande, porque no fue su única condena injustificada. Así como lo escucharon, Steven después de salir en el año 2003, fue encarcelado una vez más en 2005 por un supuesto asesinato de una fotógrafa de nombre Wisconsin Teresa. El problema es que muchos de sus conocidos, incluyendo sus abogados, están de acuerdo de que las pruebas del supuesto asesinato fueron plantadas por alguien para volver a inculpar a este hombre. Se encontraron huesos carbonizados en su coche, lo cual él aseguró y sus abogados que eso no le pertenecía a él. Los plantaron a propósito para inculparlo una vez más. Este caso es extraño hablando de un país como lo es Estados Unidos, el cual se nos tiene en la mente como un país con procedimientos legales más minuciosos y con más capacidad para resolver crímenes de este tipo. Pero al parecer no es así. Las pruebas legales de Avery, particularmente el caso de asesinato y sus asuntos relacionados, son el foco del documental original de Netflix Máquina Murderer, diciembre de 2015, una serie de 2 temporadas de 10 episodios cada una, dirigida por Laura Ricciardi y Moira Demos. Avery nació y se crió en el condado de Manitowoc, Wisconsin, hijo de Dolores y Ian Avery. Tiene varios hermanos. Asistió a escuelas locales en el condado de Manitowoc. Después del instituto, trabajó en el desguace de coches de su familia. En marzo de 1981, a los 18 años de edad, Avery fue condenado por robar un bar con un amigo y fue sentenciado a 2 años en prisión. La sentencia fue suspendida y a cambio Avery pasó 10 meses en la cárcel del condado de Manitowoc, fue puesto en libertad condicional durante 10 años, y se le ordenó pagar una indemnización. En 1982, a los 20 años de edad, Avery y otro hombre fueron condenados por crueldad animal por verter gasolina y aceite encima del gato de Avery y prenderle fuego. Fue sentenciado a prisión durante 9 meses. En 1985, Avery fue condenado por asaltar a su prima a punta de pistola después de que ella saliese huyendo a la carretera. La prima, la mujer del sustituto del sheriff del condado de Manitowoc, se quejó de que Avery se había exhibido cuando ella pasaba conduciendo por su casa. Avery fue sentenciado a 6 años por poner en peligro la seguridad de otra persona. En 1985 Avery fue condenado por agresión sexual en primer grado e intento de asesinato en primer grado. Él mantuvo su inocencia, y en 2002, 17 años más tarde, el Wisconsin Innocence Project tomó el caso de Avery. A raíz de mejoras en las pruebas de ADN, fueron capaces de obtener la exoneración de Avery en 2003, basándose en la prueba del ADN. El ADN coincidía con el de Gregory Allen, quien ya estaba en prisión por una sentencia a 60 años de prisión. Avery pasó 18 años en prisión por estos cargos, pasó el mismo tiempo que el plazo por la acusación de poner en peligro la seguridad. Después de que Avery fuese liberado de prisión en 2003, su caso atrajo la atención. Un legislador estatal promovió una ley para impedir las condenas erróneas. Avery presentó una demanda federal por $36 millones contra el condado de Manitowoc, su sheriff anterior, Thomas Kokourek, y su antiguo fiscal del distrito, Dennis Vogel. El 31 de octubre de 2005, la legislatura estatal aprobó la Avery Bill, la cual ayudó a impedir las condenas erróneas.
La ley ha sido desde entonces renombrada como Reformas de Justicia Criminal. El 31 de octubre de 2005, la fotógrafa Teresa Albach tenía planeado reunirse con Steven Avery en su casa ubicada en los terrenos del desguace de coches Avery para fotografiar el minivan de su hermana para un anuncio de venta en Auto Trader Magazine. Ella desapareció ese mismo día. El 11 de noviembre, Avery fue condenado por el asesinato de Albach después de un arduo caso judicial donde se plantaron pruebas en su coche y huesos carbonizados los cuales fueron encontrados en el desguace además de haber sido trasladados. Él mantuvo que las autoridades estaban intentando acusarle por la desaparición de Albach, para que le resultase más difícil conseguir la absolución por el pendiente caso civil relacionado con la falsa condena por agresión sexual. Para evitar un conflicto de intereses, Mark R. Rohrer, el fiscal del distrito del condado de Manitowoc, solicitó que las autoridades del vecino condado de Calumet llevasen a cabo la investigación, pero se utilizaron a los mismos jueces y el jurado pertenecía a la ya corrompida localidad de Manitowoc. Los oficiales del departamento del sheriff del condado de Manitowoc quedaron implicados en el caso por implantar pruebas y corrupción en la primera acusación hacia Avery, así que participaron en búsquedas del tráiler de Avery, garaje y la propiedad, dirigiendo a las acusaciones de corromper pruebas. Ken Kratz, el fiscal de distrito del condado de Calumet también corrupto, fue asignado como especial fiscal en el caso, y el juez del condado de Manitowoc, juez Patrick Willis, presidió el juicio. El 2 de marzo de 2006, el sobrino de Avery, Brendan Dassey, fue acusado de participar en un homicidio intencional en primer grado, mutilación de cadáver y agresión sexual en primer grado, después de confesar a los investigadores bajo coerción. Él más tarde fue condenado en un juicio separado. Los abogados de Dassey han pedido desde entonces que sea liberado o que se le realice otro juicio. Dicen que sus derechos constitucionales fueron violados debido a la ineficaz asistencia de consejo y a la confesión involuntaria. El 18 de marzo de 2007, Avery fue encontrado culpable por el asesinato de Albach, no culpable de la mutilación del cadáver y culpable de posesión ilegal de un arma de fuego. El 1 de junio de 2007, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Albach. También fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de poseer un arma de fuego, que concurre con la sentencia de asesinato. Inicialmente alojado en la Wisconsin Secure Program Facility en Boscoville, fue cambiado en 2012 al Waupun Correctional Institution en Waupun. Uno de los miembros del jurado en el juicio de Avery fue el padre del sustituto del sheriff del condado de Manitowoc, y otro de los miembros del jurado fue la mujer de un empleado del condado de Manitowoc. El jurado Richard Mahler, quien fue excusado del juicio después de que el jurado hubiese empezado las deliberaciones por emergencia familiar, su hija sufrió un accidente de coche, más tarde comentó en el juicio y en el veredicto. Dijo que en una temprana votación, 7 de los miembros del jurado votaron no culpable, y que él estaba perplejo por cómo después el jurado acordó su veredicto de culpabilidad. Otro miembro del jurado supuestamente dijo a los realizadores de Fabricando un asesino que fueron intimidados para llegar a un veredicto de culpabilidad, ya que temían por su seguridad. En agosto de 2011, el Tribunal de Apelaciones del Estado denegó el recurso de Avery para un nuevo juicio. El Tribunal Supremo de Wisconsin declinó escuchar su caso. El 11 de enero de 2016, Avery presentó un nuevo recurso alegando violaciones en sus derechos durante el procedimiento. Al día siguiente, la abogada Kathleen Zellner anunció que su firma de abogados del área de Chicago representaría a Avery. Ella estará asistida por Tricia Bushnell, directora legal del Midwest Innocence Project. Como podemos ver, Steven no era una blanca palomita en su juventud. Pero por ello no podemos saber si en estos últimos crímenes él fue culpable o no. Lo que sí es seguro es que detrás de muchos de estos casos existen indicios de corrupción. No se sabe si de parte de las autoridades, que al percatarse de los antecedentes criminales de Steven lo utilizaron como un sacrificio, ya que pensaban que de esa forma todos crearían el cuento de que él era el culpable tanto del abuso sexual como del asesinato. O tal vez si es culpable ya ha encontrado las diferentes formas de escapar de la ley lo mejor posible. Siguiendo el caso se ha sacado más información que puede demostrar su inocencia.
Recientemente se sabe que Steven estaba demandando al apartamento del alguacil después de su penúltima condena donde pasó 18 años de su vida encerrado. Lo cual apunta que al estar produciendo la demanda el alguacil, se le ocurrió un plan para meterlo de nuevo a prisión gracias a sus antecedentes criminales, dejando en claro la impunidad y corrupción. Así lo dice en el siguiente escrito. Estaba demandando al departamento del alguacil del condado de Manitowoc que Steven Avery no estaba dispuesto a aceptar una disculpa formal de las personas que lo metieron injustamente en prisión durante la mitad de su vida en ese momento, no es que estuvieran ofreciendo una de todos modos. Poco después de su liberación en 2003, Avery presentó una demanda civil contra el departamento del alguacil del condado de Manitowoc. El precio total por su dolor y sufrimiento, $36 millones. La demanda aún estaba en curso cuando la fotógrafa local Teresa Albach desapareció en octubre de 2005. Avery fue arrestado por asesinato después de que la policía encontró sangre que coincidía con el ADN de Steven Avery dentro de su automóvil, descubrió su automóvil en su patio de salvamento y encontró fragmentos de huesos en un barril quemado cerca de su casa. Pero, ¿Steven Avery realmente cometió un asesinato? Otros sospechosos de asesinato fueron ignorados. Teresa Albach no vivía peligrosamente, pero todavía había muchos sospechosos plausibles para su caso de asesinato. Sin embargo, una vez que Steven Avery se convirtió en una persona de interés, parecía que la policía estaba empeñada en demostrar su participación en lugar de investigar todos los ángulos posibles. Otros posibles sospechosos incluyen a Scott Adich, padrastro de Brendan Dassey, Bobby Dassey, hermano de Brendan Dassey, y Ryan Gigas, exnovio de Albach. Todas estas personas están siendo examinadas nuevamente, especialmente con la posibilidad de que el caso sea reabierto. Todos estos detalles combinados son suficientes para convencer a la gente de que Steven Avery es realmente inocente. ¿Alguna vez lo sabremos con seguridad? Probablemente no. Pero si Kathleen Zellner tiene algo que ver con eso, Steven Avery volverá a tener su día en la corte. Como siempre digo, la última opinión es de ustedes. Hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.